Gracias. Julio Astillero de Astillero Informa. Buenos días, Presidenta. Quiero plantear un tema que creo que es de importancia dentro del contexto de lo que sucede en el país, que son los problemas ambientales, los problemas que están generando en buena parte de la población una preocupación acerca de industrias extractivistas de defensa del agua, defensa del medio ambiente, en una izquierda social que está luchando ampliamente en muchos lugares y gente de ciudades en las cuales hay afectaciones de este tipo. Quiero plantearle sobre todo dos temas que me parece que es importante tomar en cuenta. Este domingo habrá de realizarse o está convocada para realizarse una asamblea ejidal en Corcovada, que es una localidad del municipio de Villa Hidalgo en San Luis Potosí. Hay una gran movilización allá porque esto proviene de un proyecto que está impulsando un grupo de abogados y personas empresarias relacionadas con el Grupo Azteca de Ricardo Salinas Pliego. Es la solicitud para una construcción de una planta de producción de material para construcción. Sin embargo, en la propia solicitud se incluye el que pueda haber actividad minera. Eso genera que ahí en ese lugar ha habido todavía residuos de oro a bajo nivel, pero parece que se puede reproducir un esquema como el de Cerro de San Pedro, donde se arrasó todo para ir sacando los residuos de oro. Por otra parte, hay también indicios de que pueda haber litio. Frente a todo ello, las comunidades han estado exigiendo que se suspenda esa reunión que será este próximo domingo. De ello conocen ya las propias autoridades federales, el Tribunal Agrario, la Procuraduría Agraria. Es un sinsentido jurídico el que ahí hay, porque se busca promover la enajenación de 426 hectáreas para un proyecto por lo pronto de materiales de construcción, pero que implica la posibilidad de actividad minera. Como sabemos, la actividad minera en muchas partes del país implica no solo el manejo de la compra tramposa o a bajo precio de los terrenos, la manipulación de ejidatarios, la división interna, sino además y sobre todo el riesgo de la instalación de proyectos tóxicos. El gobernador del estado de San Luis Potosí ha dicho que sí hay viabilidad para que se instale la cementera, pero no algo de minería. Hay un proyecto también impulsado por diputados de Morena para que haya un acuerdo del Congreso del Estado que cierre el paso a este proyecto. Por otra parte, en Sinaloa, en Ohuira, hay una movilización desde hace años en contra de un proyecto que implica la producción de 2.200 toneladas diarias de amoníaco conforme a un proyecto de empresas transnacionales. Ello ha llevado a una serie de colusión, y uso el término con toda propiedad y con la capacidad de demostrar lo que estoy diciendo, colusión de autoridades a nivel municipal en el municipio de Ahome, del gobierno del estado con Rubén Rocha Moya y también de ámbitos del gobierno federal, particularmente en la administración anterior, cuando se hizo una consulta simulada por parte del subsecretario Rabindranath Salazar. Ha habido una serie de omisiones e irregularidades en ese proyecto en el cual ya hoy, digo no hoy, desde meses y en estos tiempos recientes se han ido instalando abiertamente no solo la empresa que pretende generar esta producción de amoníaco, sino varias más que en un lugar que es protegido por la regulación Ramsar, que establece humedales donde debe haber protección de la vida silvestre, de plantas, y es una comunidad donde existe comunidades pesqueras, cooperativas pesqueras y comunidades indígenas. No ha habido la respuesta adecuada, particularmente de la Procuraduría de la Federal para Asuntos del Medio Ambiente a cargo de Mariana Boy, donde se han estado estableciendo solicitudes de que se verifique que hay toda esa serie de instalaciones. Ha habido una especie de desatención continua de este asunto a nivel de gobierno federal anterior. La anterior secretaria del Medio Ambiente
Luisa María Albores, prometió en 3 ocasiones firmemente reunirse con esta comunidad y no lo hizo. El entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ofreció que en días iba a reunirse con esta comunidad y no lo hizo. Están en curso solicitudes diversas y en el ámbito judicial está estancado este terreno, donde debo decirle que quien litiga contra las comunidades es la Semarnat, es decir, el gobierno federal, que está en un proceso en el cual este proyecto fue impulsado por Gerardo Vargas Landeros, que era secretario de gobierno, con Mario López Valdés, que fue gobernador de Sinaloa, en un proyecto en el cual participó también el despacho jurídico de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador del estado. Hasta ahora no existe la debida actuación de la Profepa, de la Protección Federal del Medio Ambiente, y por otra parte están estancados estos procesos judiciales en los cuales, como le digo, el gobierno federal es quien actúa como parte litigante contra estas comunidades de Huira que mantienen una gran presencia. Entonces, todo esto se lo planteo en el marco de que pienso que debemos preguntarnos cuál es la eficacia y la capacidad que se tiene en los diferentes ámbitos de gobierno para enfrentar estos problemas que surcan el país entero, donde hay muchas protestas por cuestiones de agua, por cuestiones de empresas, de industrias extractivistas. Hoy no se necesita una represión del Estado contra los líderes de estas comunidades o contra movimientos, porque una especie de paramilitarismo con los grupos del crimen organizado hace que haya represión, asesinatos, desaparición de diferentes líderes en diferentes partes del país. Mientras la impunidad siga presente y mientras no se castigue, ahí sigue esto. Y mientras los aparatos de poder se mantengan en ese sentido, creo que se sigue promoviendo el que, bajo la idea de promover empleos, de promover apertura de industrias, se siga permitiendo daños al medio ambiente. Es lo que le quiero plantear y pedirle su punto de vista. Sí, son 2 casos distintos. En el primero, en el caso de San Luis Potosí, es importante que se sepa cuál es la normatividad. En el caso de minas de materiales pétreos, es decir, no ferrosos, las autorizaciones ambientales son de los estados. En el caso de minas de oro, plata, cobre, etcétera, el impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental tiene que ser autorizada por la Semarnat. En el caso de San Luis Potosí, no hay ni autorización del Estado y tampoco de la Federación en términos ambientales. Entonces, lo que hay este fin de semana es una asamblea ejidal y está pendiente allí el procurador agrario para ver en qué condiciones está esta asamblea y que se realice el impacto ambiental adecuado para ver si tiene autorización o no. Entonces, vamos a pedirle a la secretaria de Semarnat, a Alicia Bárcenas, que entre en contacto con el gobierno del estado y también a Edna Vega de Sedatu, que es quien a su cargo está la Procuraduría Agraria, para que pueda entrar en contacto con los ejidatarios y que se revise el proyecto para ver el impacto ambiental que presuntamente pueda tener y que se vea tanto a nivel estatal como a nivel federal. Ese sería el primer caso. En el segundo caso no te acepto que la Semarnat esté trabajando en contra de las comunidades. ¿Es la que litiga? Sí, pero no es verdad. ¿No es verdad? No, no es verdad. ¿Qué? Que la Semarnat es la que esté litigando a favor de una empresa. Lo que hace la Semarnat desde el gobierno del presidente López Obrador y desde nuestro gobierno, por ley, pues es recibir las manifestaciones de impacto ambiental y evaluar si el proyecto tiene viabilidad o no tiene viabilidad. Eso es lo que hace. Y por otro lado, hoy aprobada ya, si es comunidad indígena, por el segundo constitucional, el INPI hace la consulta indígena. Si no es comunidad indígena,
pues es Secretaría de Gobernación junto con el Gobierno del Estado quien hacen las consultas. Y a partir de la evaluación del impacto ambiental de un proyecto, de platicar con las comunidades, pues se ve si tiene viabilidad o no un proyecto de desarrollo. Eso es en cualquier lugar de nuestro país. Hay una parte, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico, que es realizado por los estados, y otra parte, en este caso, cuando se trata de una industria química, que tiene que ser evaluado por la Federación. Entonces, en su momento se hizo una valoración de impacto ambiental. Si todavía hay comunidades que están en contra, siempre va a haber diálogo, comunicación, pero lo que no puedo aceptar, pues es que se diga que desde la Semarnat o desde nuestro gobierno se está litigando en contra de una comunidad, porque no es el caso. Son 4 comunidades las que son afectadas directamente por lo que sucede en la bahía de Huira. Se hizo una consulta en la cual se implicó a otras comunidades que no son afectadas directamente. Las 4 que se sustentan con comunidades indígenas que están en contra y con cooperativas pesqueras, las 4 realmente afectadas, están abierta y militantemente en contra. Es un proceso plagado de irregularidades, según lo que he podido documentar y que puedo demostrar. Pues recibimos tu documentación con gusto, pero si algo estamos trabajando siempre, pues es a favor del pueblo de México. Entonces, no es cierto que Alicia Bárcenas, secretaria de Semarnat, esté trabajando en contra de las comunidades. Les pongo un caso, el caso de Sonora. Alicia ha ido a las comunidades de manera personal para ver de qué manera se puede resolver el asunto del río Sonora. Y les pongo otro caso, la Profepa, que está en Semarnat, ha estado clausurando pues una cantidad muy importante de industrias que tienen que ver con la contaminación, en particular de los 4 ríos que está en el programa de los 100 puntos, sanear. Entonces, de los 3 ríos en particular y un 4.º río. Entonces, está trabajando la Profepa y Alicia Bárcenas a favor de las comunidades y a favor del medio ambiente. Es una mujer con una historia muy importante de trabajo por las comunidades y por el medio ambiente. Y María Luisa Albores, que hoy es titular de Alimentación para el Bienestar, si algo caracteriza a María Luisa es su cercanía con las comunidades. Eso lo caracteriza a ella. Ella es reconocida en todo el país por el trabajo que ha hecho de cercanía con las comunidades. Entonces, pedimos al INPI, a Alicia, pues que se acerquen a esta comunidad, a estas comunidades de Sinaloa. O sea que la secretaria podría visitar Huira. Sí, ella podría visitar, no hay ningún problema. Bueno. Qué bueno. Por otra parte, le pregunto, ¿no considera que en el aparato burocrático del medio ambiente, en lo general, existen trabas burocráticas y existen grupos y rutinas que obstruyen los buenos propósitos que se tengan? Lo que estamos haciendo ahora es centralizar todas las autorizaciones de impacto ambiental. Desde el periodo neoliberal, lo que se hizo fue descentralizar. Entonces, los delegados de Semarnat en cada estado de la República se encargaban de analizar los proyectos. Alicia Bárcenas decidió que ya no quería que se descentralizara, sino que un equipo de la propia Secretaría pudiera evaluar estos proyectos de alto impacto y que no quedara nada más en las delegaciones. Es algo muy importante para evitar pues cualquier mala evaluación, vamos a ponerlo así, de alguno de los proyectos. Es algunos de los temas que se están planteando. Entonces, pero la verdad es que el equipo de la Semarnat, ahí está trabajando Marina Robles, que fue secretaria de Medio Ambiente del gobierno de la ciudad cuando fui jefa de gobierno. Si algo la caracteriza, ella es de Sonora, es su cercanía con las comunidades. Está Ileana Villalobos,
que fue la que tuvo a bien en su momento en el gobierno de la ciudad cerrar muchísimas construcciones irregulares del cártel inmobiliario que se estaban desarrollando en la Ciudad de México. Y Mariana Boy fue directora de la Procuraduría Ambiental en la Ciudad de México. Es un muy buen equipo, entre otros muchos que están trabajando ahí. Ojalá se atienda el caso de Huira, que es un caso muy interesante. Que se revise, no hay… Eso siempre vamos a estar abiertos, pero lo que no podemos aceptar es que se diga que desde el Gobierno de México estamos lejos de las comunidades. Pues ojalá se atienda. De lo que dijo al final solamente hago un comentario. Me pregunto por qué agencias de Estados Unidos certifican a la Policía Ministerial. Es algo que viene de hace mucho tiempo. O sea, ¿y nosotros certificamos a alguna policía de Estados Unidos? No, pero sí hacemos algo. Damos información para que haya operativos del otro lado de la frontera. Por ejemplo, una información que se dio sobre lo que estaba ocurriendo en Arizona, operaron las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos para incautar droga y armas. Recientemente, ayer creo, porque eso es algo del diálogo que hemos tenido, por primera vez Estados Unidos tiene como una de sus prioridades incautar armas de Estados Unidos a México. En el pasado fue al revés. Con el Rápido y Furioso metieron armas a México con la idea de que algún día iban a detener a personajes de la delincuencia organizada o a personas de la delincuencia organizada. Ahora están haciendo trabajo bajo solicitud nuestra, desde la primera llamada que tuvimos con el presidente Trump, de incautar armas. Ayer hubo una incautación. Sí. Del Río Texas, los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza que realizaban operaciones de salida en el puerto del Río confiscaron una cantidad significativa de armas y cargadores durante el fin de semana. Ahora, esta certificación de la Agencia de Investigación Criminal es de la Fiscalía General de la República y viene de mucho antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y le parece bien o habría que cancelarla? Pues hay que preguntarle al fiscal, ¿no? ¿Qué sentido tiene esta certificación y que el fiscal pueda informar? Le agradezco mucho. Gracias. A usted. Adelante. Hola, Presidenta. Buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, pues como usted lo mencionó, el periodista Ciro Gómez Leiva aseguró ayer que los soldados de Estados Unidos desmantelaron los laboratorios del narco en territorio mexicano y minutos después la Embajada de Estados Unidos lo desmintió. Pero el caso de Ciro y sus especulaciones no son las únicas. Muchos comentócratas se están siguiendo la misma línea. ¿Usted ve una campaña mediática para alarmar a la población sobre una supuesta intervención estadounidense y también para colocar a su gobierno como un gobierno débil que no defiende la soberanía o que por más que lo haga no la puede defender? No sé cuál sea su objetivo. Lo que hagamos, ellos nos van a criticar. Entonces, como les decía, si hubiera ido a los eventos funerarios del Papa Francisco, me hubieran criticado. Como no fui, pues también me critican. Ellos nos van a criticar, porque ellos no están de acuerdo con nuestro gobierno y con lo que representamos. Entonces, no sé cuál sea el objetivo. Lo que yo sí le puedo decir al pueblo de México es que nosotros no aceptamos injerencismos. Hay una relación histórica con el gobierno de los Estados Unidos en muchos temas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina con el Comando Norte, que hay colaboraciones, coordinaciones en el marco de principios de confianza mutua, de defensa de la soberanía, de no intervención, y esa relación es permanente. Hay relación del canciller permanente con el embajador de Estados Unidos en México, pero también con el Departamento de Estado.
El canciller y su equipo coordinaron una mesa de trabajo de temas de seguridad en Washington con los homólogos de Estados Unidos. Hay agentes de las agencias de investigación en México que tienen que cumplir con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional, y hay mucha comunicación. Lo que yo dije es que no es como antes. ¿En qué sentido? Que nosotros defendemos la soberanía nacional y que colaboramos y nos coordinamos en el mejor ambiente, pero que no aceptamos el injerencismo que había antes, empezando por lo que denuncia la Bastida que hizo Zedillo. No somos nosotros, lo denunció la Bastida. Y muchas otras cosas que ocurrieron, en particular durante el gobierno de Calderón, como el tema de Rápido y Furioso, que nunca llegó a una investigación final. Pero nosotros queremos una muy buena relación con Estados Unidos, y eso es lo que, en eso estamos. Lo que no aceptamos, pues, es una subordinación. Lo que hacemos es trato como iguales. ¿Qué opina sobre eso? Muchos comentócratas, conductores, y pues podemos entrar al debate, pero de todas maneras lo que hagamos ellos no van a estar de acuerdo, de una o de otra forma. Entonces, en este momento, ¿en qué estamos concentrados? En el tema de las remesas, porque eso sí afecta a los que menos tienen en México y afecta a nuestros paisanos que están allá. Más es injusto y viola tratados conjuntos. Entonces, en este momento es de nuestro mayor interés que eso no ocurra e informar a los congresistas de Estados Unidos y a los senadores de Estados Unidos, las y los senadores, de que no es, que es discriminatorio. Entonces, en este momento ese es el principal tema que estamos tratando, y en este caso ni siquiera es con el gobierno, sino con los congresistas, y si es necesario, pues con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, pues, lo que planteamos de que se informe por todas las vías a los congresistas de Estados Unidos, incluidos nuestros paisanos allá, que envíen su opinión a las redes sociales de los congresistas, cartas, pues de que no estamos de acuerdo con que le quiten 5% a las remesas, porque es una doble tributación. Entonces, ese es, en este momento es nuestra… Pero tenemos comunicación con el gobierno de Estados Unidos en muchos temas, pues estamos ahorita en este tema del ganado, que lo está llevando el secretario de Agricultura. El tema de el comercio, todavía está la próxima semana, como bien dijo ayer Marcelo, se va él a Estados Unidos a hablar con el secretario de Comercio y el secretario que tiene que ver con el tratado, con los tratados comerciales, para ver todavía el tema del acero y el aluminio que tenemos pendiente y de la industria automotriz y todo lo que viene posteriormente en la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos, y una relación permanente en muchos temas. Ayer se recibió por parte de Cancillería al embajador, el lunes lo voy a recibir para darle sus cartas credenciales, igual que también a otros embajadores que están pendientes, y ahí vamos a tener oportunidad de platicar con el embajador. Y nuestra idea es tener la mejor relación posible con Estados Unidos, en una relación de respeto y de no subordinación. Esa siempre va a ser, esa ha sido la historia de nuestras convicciones, y no la voy a cambiar siendo presidenta de la República, jamás. Pero además nosotros representamos al pueblo de México. Yo no represento a Claudia Sheinbaum, la presidenta representa a su pueblo, y nosotros siempre vamos a defender al pueblo de México, a la nación y a la patria. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, con un tema relacionado, presidenta, pues Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado, advirtió de forma alarmista que Estados Unidos podría invocar una jurisdicción extraterritorial para actuar en nuestro territorio, y afirmó que eso representa un riesgo para la soberanía
y por eso le exigió que defienda la soberanía y que abandone una supuesta estrategia permisiva, así dice él, de seguridad. Ahora, presidenta, el PAN exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Dónde vivió 6 años, Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos, porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no? Muchas gracias, presidenta. Y ya por último, pues en una conferencia en la UNAM, el exconsejero presidente de línea, Lorenzo Córdoba, afirmó que la elección del Poder Judicial carece de credibilidad y legitimidad. Se quejó además de que los resultados de esa elección no podrán ser impugnables porque no participan los partidos políticos. Y pues la voz de Córdoba, como sabemos, es una voz también de parte de una campaña mediática y política que busca deslegitimar un proceso democrático y con ello pues también a las autoridades judiciales que emanan de la elección. ¿Qué le responde hoy a esos personajes, presidenta, que como Córdoba se asumen como paladines de la democracia, pero en realidad, irónicamente, han buscado por todos los medios posibles boicotear esta elección inédita para el pueblo de México y nuestra democracia? Ya lo dijo hace rato, ¿no? Lorenzo Córdoba. O más bien hay que ir a votar. Es nuestro llamado. Él pone el que viene donde se dice cómo votar. Otra vez para que. ¿Sí lo tiene? A ver esto. Este 1 de junio votemos por un nuevo Poder Judicial, honesto, capaz y cercano al pueblo. Al llegar a la casilla recibirás 6 boletas, cada una de un color distinto porque elegirás a ministras y ministros de la Suprema Corte, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de las salas regionales del Tribunal Electoral, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Además, en 19 estados también elegirás cargos del Poder Judicial local y recibirás 3 boletas extra. Tu voto es la herramienta para tener un Poder Judicial que garantice la justicia para pobres y ricos. Infórmate y este 1 de junio participa en esta elección histórica. Conoce más en eligepoderjudicial.gov.mx. Gracias, presidenta. Buenos días, Citlali Guerrero, de Bajo Palabra. Presidenta, el 2 de mayo, en el aniversario de la colectiva Memoria y Verdad de Acapulco, fundada por la madre buscadora Socorro Gil, a que en el 2018 policías municipales desaparecieron a su hijo Jonathan, hubo un testimonio de la señora Gloria Maganda, quien desde el 2007 busca a su hijo Pablo y a su hermano Armando, desaparecidos, y desde entonces a la fecha no ha dejado de buscarlos. Desde el 2008 pidió copia certificada de la carpeta de investigación y apenas en marzo de este año la Fiscalía informó que no existe la carpeta. Preguntarle, presidenta, si tiene considerado una reforma a los ministerios públicos
para establecer las sanciones más severas a los agentes responsables de la salvaguarda de las carpetas, que vayan más allá del descuento económico. Hay que ver en particular este caso. Parte de las reformas que estamos planteando en el caso de desaparecidos, fíjense, hay, de acuerdo con la ley, hay dos maneras en que un ministerio público puede registrar el caso de una denuncia de una persona desaparecida. Una es por un registro, sin abrir carpeta de investigación, y otra es abriendo carpeta de investigación. No sé si sea este el caso. Dicen que no. Pero lo revisamos con gusto para poder apoyarla. Pero lo que estamos planteando es que cuando se denuncia la desaparición tiene que abrirse una carpeta de investigación. No puede quedarse en un registro. Si hay una familia que está denunciando a una persona, que hay la desaparición de algún familiar, amigo, tiene que abrirse una carpeta. Si la persona afortunadamente aparece en los siguientes días, pues ya la carpeta se cierra. Pero no puede ser que las fiscalías tengan por un lado el registro sin carpeta de investigación y por otro lado las carpetas de investigación. Entonces lo que estamos planteando en la ley, esta reforma, es que se abra la carpeta de investigación y que se le dé seguimiento, evidentemente. Y bueno, ya el caso de que no se le dé seguimiento a una carpeta, pues habría que ver por qué. Pero hay que ver en este caso en particular si se abrió o no la carpeta de investigación. Entonces, con gusto pedimos ahí a la Secretaría de Gobernación, a Arturo Medina, que pueda revisar el caso. Tengo copia de las solicitudes y de la respuesta en donde le dicen pues que la carpeta no existe, entonces pues… Es que hay que ver si no fue que se registró y no se abrió la carpeta, porque eso hoy por ley se permite y desde nuestro punto de vista no debe ser así. Si hay la denuncia de una persona desaparecida, tiene que abrirse obligatoriamente la carpeta de investigación. Y si, repito, afortunadamente aparece, pues se cierra la carpeta, pero no que se quede en un registro que después nadie le da seguimiento. Ese es uno de los planteamientos que tenemos en la ley y revisamos el caso. Gracias, presidenta. Y bueno, el miércoles 14 de mayo fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Lambertina Galeana, vinculado con la supuesta destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa. A partir de esa detención, varios columnistas han vuelto a involucrar al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y al exgobernador Ángel Aguirre Rivero en este asunto. Preguntarle, presidenta, si en este nuevo giro de caso, pues también se está investigando o se va a investigar a algunos de estos personajes mencionados, pues a los que se les ha linchado de manera mediática. Y también preguntarle, presidenta, ¿qué se espera de la detención de la exmagistrada, ¿no? Si va a aportar nuevos elementos para resolver pues el caso de la desaparición de los 43 estudiantes. El caso de Omar se ha explicado muchas veces y él lo puede volver a explicar, y que él no estaba en Guerrero en aquella época, y se ha explicado en muchas ocasiones. Entonces ahí no veo ningún problema. De todas maneras, la investigación la hace la Fiscalía General de la República, que en particular en este caso de esta persona, que es algo que, como me he estado reuniendo con los familiares, con los padres y las madres, es algo que ellos preguntaban, ¿qué fue lo que pasó? Y ya se puede explicar después con más detalle cuando hablemos de este caso. Algunos de los autobuses en los que viajaban los jóvenes se detuvieron en el Palacio de Justicia y después desaparecieron los videos del Palacio de Justicia.
Presuntamente sí existían, pero se borraron. Por fallas Entonces, técnicas o la magistrada. Según la Fiscalía hoy, la Fiscalía Especializada, pues lo que está investigando es por qué esos videos se borraron. Y esa es la presunta acusación que se le está haciendo a la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Ese es el motivo que los padres y madres desde hace tiempo habían estado planteando, por qué esos videos se habían borrado. Entonces, ese es el caso. ¿Qué sigue en la investigación? Pues depende de la comisión especial, de la subsecretaría, pero particularmente de la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa, que encontraron ahora pues esta circunstancia y por eso esta detención. Sí, y en el caso de, ¿se va a investigar al exgobernador Ángel? Pues eso lo tiene que definir la Fiscalía, no lo define la presidenta. Eso es algo que está en las investigaciones. En el momento en que los padres y las madres nos autoricen, porque lo primero es siempre hablar con ellos en estas reuniones que se tienen y donde está presente la Fiscalía Especializada, se puede dar mucho más información de cuál es también una nueva orientación en la investigación que se está siguiendo en el caso Ayotzinapa. Presidenta, también preguntarle, ¿cuándo va a venir la secretaria de Bienestar y el secretario de SADER para los informes que usted había dicho sobre los avances y sobre los pendientes de los apoyos otorgados a los municipios de Costa Chica por el huracán? El lunes viene la secretaria de Bienestar a informar sobre los programas de bienestar. Sobre ese tema. Y ahí puede informarse de todos los apoyos que se han dado. Y bueno, habitantes de estos municipios, ¿no? de Cruz Grande, San Marcos, Las Vigas, Copala, Marquelia, Cuautepec, me pidieron que pues le transmitiera este mensaje, pues de que ellos tienen fe y tienen confianza en que usted pues pueda darle atención a lo que están planteando, ¿no? De que yo sé que he insistido mucho en este tema, ¿no? De que hay viviendas que no se han censado, que si por favor pudiera usted enviar una comisión. Sí, sería muy bueno, porque sería muy bueno explicar qué se ha hecho. Ajá. O sea, se hizo un censo primero en todo el estado de Guerrero, después del huracán John. ¿Cuál es el procedimiento? Porque hay un procedimiento, no es algo que cada vez se inventa algo nuevo. Hay un procedimiento establecido que lo definió en su momento el presidente López Obrador y que es muy bueno. ¿Qué es lo que se hace? Obviamente primero entra el plan DN3C, el plan Marina, para poder apoyar a la población, y la coordinación de protección civil del Gobierno de México junto con protección civil de los estados y de los municipios, para apoyar pues de manera inmediata y todo el apoyo que se necesita. Posterior a una situación como el huracán John, la coordinación de protección civil determina cuáles son los municipios afectados de acuerdo a un análisis que se hace. A partir de ahí entra la Secretaría de Bienestar y las otras secretarías en caso de que hubiera daños a la infraestructura. Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán John, entra la Secretaría de Bienestar a hacer un censo en todos los municipios, casa por casa. Entonces van nuestros compañeros servidores de la Nación y casa por casa se revisa la situación de cada familia, en qué circunstancias están, y tienen un protocolo en donde se establece cuáles son los daños a la vivienda y a la familia que hubieron frente a una situación como el huracán John. También entra Conagua para revisar los daños o en su caso que hay inundaciones para poder apoyar, además de Secretaría de Marina y Defensa. Entra también infraestructura, comunicaciones y transportes junto con los gobiernos de los estados y también cualquier institución que sea necesaria para apoyar. En este caso, pues, fueron principalmente daños materiales.
Entonces se llevó como varias semanas el censo. Se hace el censo y se dieron dos apoyos. Un apoyo para la limpieza de manera inmediata de 8,000 pesos y después un apoyo para las viviendas que dependía del monto, depende del daño, el monto que se otorga, es un monto fijo, no es algo que sea subjetivo. Fue un monto de alrededor de 6,000 millones de pesos el que se distribuyó a todas las familias de manera directa a través de tarjetas del bienestar o de algún otro mecanismo. De manera directa, y está el censo, y están las personas, y las personas firman de recibido. Cuando fui a la Costa Chica, en el camino me detuvieron como 3 meses después del huracán, algunos pobladores. Ahí me dijeron que no habían sido censados y que no habían sido apoyados. Entonces me detuve a atenderlos y ahí vimos que había personas que a lo mejor no habían sido atendidas en sus viviendas y otro sector importante que había tenido daños en sus parcelas o en el ejido, en sus comunidades, dedicados principalmente a la agricultura. Entonces ahí dividimos en dos apoyos adicionales. Uno, que fuera si mal no recuerdo, fue en la plaza de San Juan Copala, para que ahí llegaran todos los que no habían recibido apoyo, se apuntaran y se censaran nuevamente en sus casas. Para que no fuera los mismos compañeros que hicieron el censo, mandamos al compañero responsable de los servidores de la Nación de la Ciudad de México. Entonces Diego se fue para allá, estuvo durante varios días recibiendo a las personas, reconociendo, y después se hizo un nuevo censo en caso de que alguien no hubiera sido apoyado. Y por otro lado, la SADER pues realizó un censo para ver qué apoyos adicionales se requerían. Algunos fue directamente producción para el bienestar y en otros casos pues es un apoyo especial que se les dio a algunos de los que fueron más afectados. Algunos tienen Sembrando Vida, entonces ahí se vio cómo a través del propio programa Sembrando Vida se les podía apoyar. Todo esto pues tiene un censo, personas beneficiadas. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si todavía hay una persona que por alguna razón no recibió el apoyo, se le puede ver. Ahora, lo que nosotros ya no hacemos es atender por organización, eso ya no. Es una atención individual, porque en el pasado, cuando existía el Fonden como tal, se atendía a organizaciones. ¿Y qué pasaba con ello? Pues los líderes se quedaban con una buena parte del dinero que le correspondía a la gente. Eso se los dije ahora que estuve en Acapulco. Les dije, de manera individual se atiende. Y si hay una organización, pues se atiende también por Bienestar o Secretaría de Gobernación. Pero no es que la organización dé la lista, a estos son a los que tienes que apoyar, no. Tiene que ser un censo de bienestar, porque si no se presta pues a corrupción o a malos manejos de los recursos. Entonces, no se ha abandonado a nadie. Si todavía queda alguna persona, pues eso dije, que se acerquen a los compañeros de bienestar o que llamen directamente a la línea de bienestar para que se le pueda atender de manera personal. Y el lunes que venga Ariadna, lo hicimos ahora que estuvimos en Acapulco, pues que informe todos los apoyos que se dieron en su momento con el huracán Otis y después con el huracán John. Gracias, Presidenta, pero solamente me permite una precisión. Justamente cuando usted fue a Costa Chica el 17 de enero, en donde lo detuvieron en San Francisco, que usted dio la indicación para que se hicieran los censos en los municipios de Costa Chica, o sea, San Marcos, Cruz Grande, Las Vigas, Copala, Markelia, etcétera. Solamente se hizo el censo a los pobladores de Copala. Pero ahí cuando estábamos porque es importante, cuando me bajo yo del vehículo y había personas de distintas comunidades, les pregunté,
¿Les parece que el lunes de la próxima semana esté aquí Diego para recibirlos a todos independientemente del municipio del que sean? Y todos dijeron, sí, nos parece muy bien. Pero no se atendió de otros municipios, Presidenta. Perdón, pero no se atendió de otros municipios. Solamente se atiende a todos. Lo que sí, importante, ya no se da a partir de listas de organizaciones. Eso sí ya no, porque eso era la corrupción del pasado. Aquí es directa la relación. Gobierno, damnificado, ciudadano, ciudadana que tuvo alguna afectación, familia afectada. ¿Podría ser que se acerquen con Iván Hernández, el delegado de Bienestar de Guerrero, sí, para por que supuesto, sí, él por le dé supuesto. seguimiento? Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días. Buenos Luis Ángel días. Marín, de Radio Resultados. Mi primera pregunta, Presidenta, este tema del impuesto que pretenden imponer a las remesas, ¿no se prevé que pueda ser un tema prácticamente migratorio para rastrear actividades o dinero de personas que no tienen la residencia en Estados Unidos, y que esto podría tener ese fin, y cómo podría apoyarse al que va a trabajar, al que va a enviar dinero para su familia? A lo mejor con un tabulador podría ser parte de las propuestas que lleven los senadores. No creo que tenga un afán de revisión a las y los mexicanos. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está muy bien y agradecemos a todas las mexicanas y mexicanos, sino que tenemos claro cuál es el calendario y se cierra bien el año. Bueno, allá tienen un problema, y es que normalmente se endeudan para poder cerrar el año. Tienen un déficit en este momento para poder cerrar el año. Entonces, la comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían, que personas que tienen papeles de trabajo, que envían o no a sus connacionales. Repito, la India es el primer país receptor de remesas. Entonces, no creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes, es más bien un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado, porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México. Y además están afectando a los de menos ingresos, de allá y de acá. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, expertos prevén que no se llegue a la meta de 22,000 millones de dólares que pretende el Congreso en 10 años. Mi siguiente pregunta: ayer muy interesante el anuncio del aumento a los maestros, este 9% retroactivo a enero, y a partir de septiembre este 1%. La CENTE lo considera insuficiente. ¿Algún comentario a esto? Fíjense, el aumento salarial a los maestros representa casi 36,000 millones de pesos este año. Entonces es un esfuerzo importante. El salario de las y los maestros pasó de cerca de 9,000 pesos que ganaban en el 2018, y este año va a alcanzar casi 19,000 millones, 19,000 pesos, perdón, 19,000 pesos. Ojalá pudiéramos dar más, evidentemente, pero el presupuesto pues no necesariamente alcanza para todo. ¿Qué es importante? En el último año el presidente López Obrador planteó que el salario mínimo de un maestro frente a clase fuera equivalente al salario medio del IMSS.
Con este aumento del 9% y después un 1% adicional a partir de septiembre de retribución a los maestros y las maestras, el salario que van a tener es superior al salario medio del IMSS del mes de abril. Entonces, es un esfuerzo que se está haciendo y además porque consideramos que las y los maestros son lo mejor de México. Durante años, ayer estuvieron pasando aquel video de Claudio X González burlándose y calumniando a las maestras y los maestros de México y además llamando a la represión. Nosotros no somos así. Y va a haber diálogo con la gente. Entonces fue el aumento salarial, una semana más de vacaciones, es decir, aumentar una semana del calendario escolar para las vacaciones. En mi época, tengo 62 años, cumplo 63 este año. Cuando estudiábamos en la primaria, el calendario escolar salía uno el 15 de junio, son esas cosas que se le quedan grabadas a uno, porque ansía las vacaciones cuando uno es niña o niño. Y se entraba el 3 de septiembre, más o menos. Más o menos. O sea, eran como 2 meses y medio de vacaciones. En Europa, las niñas y los niños tienen 3 meses de vacaciones. Después Zedillo, justo Zedillo, fue el que dijo, no, menos vacaciones para que los estudiantes estudien más. Y entonces, ¿qué es lo que sucede para las y los maestros? Ahora a ver cómo está el calendario escolar sin esa semana adicional. Salen en julio y entran en agosto. Es como un mes, un poquitito más de un mes de vacaciones. Y las y los maestros pues tienen menos, porque cuando se acaba el calendario escolar, frente a clase, todavía se quedan los maestros haciendo tu trabajo y luego entran antes. Entonces planteamos una semana más de vacaciones, pues porque se lo merecen las y los maestros. Y además, pues las y los niños también, jugar es algo importante y fundamental para el desarrollo de la infancia, dicho por cualquier pedagogo. A ver cuántos días son de vacaciones, si le cuentan ahí. Entonces, es una semana más de vacaciones. ¿Qué otra cosa planteamos? Por lo pronto, el congelamiento, lo que había dicho de la edad de jubilación para los que están en 10º transitorio. Por supuesto, el fondo de pensiones para el bienestar, para el retiro individual, que aumente el salario al salario medio o la jubilación al salario medio del IMSS para todos aquellos que se subjubilan con un salario o con una jubilación menor a ella, aunque tengan salarios mayores. Y también yo me comprometí a desaparecer la UCICAM. Cuando en el 2019 desaparece la reforma educativa, queda un esquema de evaluación a los profesores que se llama UCICAM. Y las y los maestros, independientemente de si pertenecen a la coordinadora o a el CENTE o si son parte de las secciones que dirige la coordinadora, no están de acuerdo con el UCICAM, quieren que eso se cambie. Entonces yo me comprometí a desaparecer el UCICAM. No se trata de que la presidenta con el secretario de Educación digan qué hay en sustitución de UCICAM. Lo que queremos es que lo digan las y los maestros, que nos vayamos escuela por escuela a un diálogo para que nos digan qué es lo que les gustaría que quedara en vez de UCICAM. Entonces, ese es el otro planteamiento. Sin embargo, hay temas de la promoción de los maestros que les afectan mucho, que en la campaña me lo dijeron los maestros una y otra vez. Una de ellas es lo que le llaman la movilidad, poderse cambiar de una escuela a otra, que hoy tiene una cantidad enorme de requisitos y que no se hace por antigüedad. Entonces, lo que les planteamos es, vamos modificando, mientras vemos qué va a pasar con el UCICAM,
esta forma de evaluación. Mientras eso, vamos por lo pronto cambiando el tema de la movilidad, que nadie está de acuerdo con cómo está ahora. Porque muchas veces al maestro le dan un trabajo, una plaza, que está en un lugar donde no vive su familia. Y obviamente el maestro lo que quiere pues es regresar a donde vive su familia para no vivir separado. Y les cuesta mucho trabajo. Entonces el esquema de movilidad por lo pronto se cambia, en lo que seguimos discutiendo lo demás. Son los planteamientos que hemos hecho y está abierta la mesa de diálogo cuando quiera la coordinadora para seguir platicando con el secretario de Educación y con la secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidenta. Pues, son 10 días de Semana Santa, obviamente 10 días de clase, ¿no? Son 2 semanas. 10 días de diciembre, 38 días de verano. Les digo, es un mes y un poquito más. Entonces, pues es una semana más de vacación. Muy bien, muchas gracias, presidenta. El INE, la consejera presidenta, hacía un llamado a los estados de Nayarit y Zacatecas para que pagaran sus aportaciones para poder tener recursos para el tema de la elección judicial. ¿Algún comentario de esto? ¿Haría usted un llamado a los estados? Pues tienen que aportar su parte. Ahora, no sé cuánto les corresponda, pero recuerden que la casilla es única. Entonces, la mayor parte del costo de la elección pues está aportando a nivel federal. Fueron cerca de 8,000 millones de pesos, poco más. Se está aportando a nivel federal porque es la casilla, la capacitación, las urnas, los espacios donde hay que ir a votar, que por cierto, pues tienen que ser muchísimos porque como son 6 boletas y hay que anotar los numeritos en la parte de arriba y luego aparte si hay elección estatal, pues son más de 6 boletas, pues entonces a la hora de votar te vas a llevar tu tiempo. Entonces tiene que haber muchos lugares en la casilla para que no haya filas muy grandes en la votación. Entonces, eso es algo que le hemos dicho al INE. Entonces, no sé cuánto tengan que aportar los estados, pero no debe ser mucho. Perdón que me regrese al tema de los maestros, una precisión. Ayer usted nos decía que este aumento era para los maestros que estaban en el rubro federal. ¿Cómo va a quedar para los estados, quienes son maestros, digamos, estatales? ¿El aumento lo tendrán que aplicar también los estados? Tienen que decidirlo los gobernadores, esa parte. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Bueno, vamos con la última pregunta, porque acá. Gracias, buenos días, presidenta. Mauricio Bautista, de la Jornada de Estado de México y la Jornada de Hidalgo. 2 temas, presidenta. Usted mencionó que su gobierno buscará entrar en comunicación con otros países como parte de la estrategia para detener esta iniciativa que busca agravar las remesas en Estados Unidos. ¿Prevé llegar a acuerdos con países latinoamericanos que también serían afectados por esta medida con el fin de presentar una postura regional? Y en otro tema, presidenta, en días recientes ha habido protestas por las tarifas autorizadas para los distribuidores de gas que ya sostuvieron una reunión con la Secretaría de Energía. ¿Cuándo se resolverá este problema? ¿El tema del gas otra vez? Sí, ha habido protestas por parte de los distribuidores de gas debido a esta tarifa que tienen de los gastos de operación. Consideran que se mantiene muy bajo desde octubre del año pasado, está en 2 pesos por litro de gas, están planteando ellos un aumento de 4.25 pesos para que sea sustentable esta industria que está legalmente establecida y que se está viendo con dificultades porque pues están aumentando los gastos, los costos de mantenimiento tanto de las instalaciones como de los vehículos que utilizan para llevar el gas a las casas, porque el gas es uno de los combustibles que, a diferencia de la gasolina, que puede ir alguien a la gasolinera a tomar su combustible, o la luz que llega directamente a la casa, el gas hay que llevarlo a los domicilios. Entonces, están señalando que esto pone en riesgo la sustentabilidad del sector, debido a que ya con este incremento de costos,
ya se han generado algunos despidos de principios de año y es una industria que atiende a 100 millones de usuarios. Bueno, en el caso de ponernos de acuerdo con otros gobiernos, el embajador Esteban Moctezuma está hablando allá con otros embajadores y el canciller también tiene esa tarea, pues, de que muchos más países, congresos, pues envíen a los congresistas de Estados Unidos la opinión. Por lo pronto, pues lo que vayamos a hacer de México. Y qué bueno, la verdad, que senadores de todos los partidos decidieron asistir la próxima semana a dar la posición de México. Sobre el gas, me tocó cuando fui jefa de gobierno este esquema de poner un precio máximo al gas LP. Y fue muy bueno. En su momento también Pemex hizo la tarea del gas bienestar, que ayudó mucho también. Porque, fíjense, en la zona metropolitana del Valle de México era donde más caro se vendía el gas LP y un precio altísimo. Entonces hay reuniones permanentes de Secretaría de Energía con los gaseros. Lo que nosotros no queremos, pues, es afectar la economía familiar, porque tenían unos gastos altísimos. Entonces ahí está la Secretaría de Energía para estar hablando, pero que sean los costos que tengan, no otros costos que dicen que tienen, ¿verdad? ¿Se prevé en el corto plazo tener algún acuerdo con los distribuidores? La Secretaría de Energía se reúne con ellos. Muy bien. Muchas gracias, presidente. De nada. Bueno, listo. Hoy vamos a Pasta de Conchos a hablar con las familias. CFE ha estado haciendo un gran trabajo ahí. Hay muchos mineros que ya se han encontrado y vamos a seguir hasta el último minero. Vamos a estar cerca de las familias. Se les ha apoyado de diferentes maneras desde el presidente López Obrador, y ahora también esta semana logramos un esquema para aumentar las pensiones de las viudas de los mineros que estaban pues en el Instituto Mexicano, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual pues es muy bueno. Eran pensiones de 3,000 pesos. Entonces ya logramos eso vamos a irles a informar, y algunos otros temas. Entonces vamos primero a Pasta de Conchos, después nos reunimos con las familias de los mineros del Pinabete, que ahí ya se encontraron a todos los mineros y ya se está evaluando cómo cerrar, pues, este trabajo que se hizo para cerrar esa mina. Después vamos a Torreón, al Hospital del Iste. De ahí vamos a ir después a Chihuahua, vamos al municipio, un municipio que está en el límite con Sinaloa y Durango, un pequeño municipio en la sierra, para entregar tierras al pueblo rarámuri como parte del plan de justicia. Y luego vamos a Baja California Sur. Ahí, si se acuerdan, me comprometía que ahí iba a iniciar, y así ocurrió, el programa de vivienda. Y ya va muy adelantado la primera unidad habitacional, vamos a ir a visitarla, además de un hospital del IMSS que se va a construir también en Baja California Sur, una obra de agua en La Paz, para mejorar el abasto de agua de La Paz, y les vamos a ayudar también con unos puentes en una glorieta muy importante que es el Camino de los Cabos a La Paz. Entonces, ese es el trabajo de este fin de semana, y vamos a cerrar con Suave Patria. Gracias a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Kijatsinda Tsutui Mondá. La saludo con mucho aprecio y respeto, Presidenta. Kijatsi Gotojo, Canciller, Secretario, amigas, amigos,
Quihatsi Gotohu desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua ñañú. ¿Saben cuál es la lengua ñañú? El otomí. Es una de las lenguas que todavía se habla en el estado de Hidalgo. Nuestro pueblo de México es único a través de sus ritmos, letras, músicas, bailes y canciones. El día de hoy vamos a conocer cómo esta esencia también forma parte de nuestra cultura a través de las lenguas originarias. En Suave Patria conoceremos un hermoso estado del país donde se preserva, difunde y se reproduce esta cultura ancestral y las lenguas originarias, con mezclas muy juveniles y ritmos modernos. Las y los jóvenes de cada rincón del México son muy creativos, tienen mucha energía y pueden crear cosas maravillosas. Y este es un ejemplo y también va a ser un legado para las futuras generaciones. Pero para conocer más de estos ritmos, con su permiso, Presidenta, amigas, amigos, vamos a ver la siguiente cápsula. Anteriormente decían muchos padres, ¿no?, tíos, abuelos, que para qué hablaban el ñañú, que eso no servía, ¿no?, que era mejor hablar otra lengua como el inglés o alguna otra que nos pudiera dar trabajo. De base ya teníamos la lengua ñañú, pero no la practicábamos mucho por lo mismo que te comenté antes. Pero ahorita pues me siento muy emocionado, ¿no?, de poder ver que se hayan logrado muchas cosas como las que estamos logrando en este momento, y llegar a ser MEMDA pues creo que fue una experiencia maravillosa, ¿no?, para alguien que es ñañú. Es una gran bendición también, ya que puedo decir que no me considero el hablante al 100% de la lengua, pero buscar que por medio del canto se pueda yo una vez fortalecer mi lengua y también impulsar a otros más que puedan hacerlo por medio del canto. Pues la verdad es una emoción muy grande, es algo que no tiene precio, el poder tener una idea que tienes en tu cabeza y plasmarla, en este caso en la música, ¿no?, que se grabe, es algo muy mágico y eso no tiene precio. La lengua, nuestra lengua materna. En la comunidad de Reyes Cardonal, en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, encontramos esta mezcla de ritmos tradicionales y música electrónica en fusión con las palabras de los jóvenes a través de la herencia de los adultos, de los mayores, en la lengua ñañú. Hamadi, muchas gracias a las y los jóvenes héroes ñañús por todo ese gran trabajo que fortalece y difunde su cultura y la lengua otomí, porque hoy las canciones en la lengua ñañú son parte del movimiento de la música mexicana y contribuyen a un México lleno de arte como una vía para la paz. Monda tujú, tende shañó. Por eso México canta y encanta. Hamadi, muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Buen día.